Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Es de esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y por supuesto, como siempre, vamos a hablar de las noticias más jugosas, de los chismes más frescos y de las historias más increíbles del mundo del entretenimiento. Y bueno, si eres de los que disfrutan de un buen drama, de un romance apasionado y de esos finales que te dejan suspirando, este vídeo es para ti. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que ha hecho vibrar a millones de corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja estrella de Love is in the air. Y atención, porque el título lo dice todo, Kerem Bürsin confiesa a Hande Erçel su amor verdadero para siempre. ¿Están listos para la emoción? Yo sí. Pero antes de sumergirnos en esta historia épica, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de la familia, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, los chismes, los análisis y por supuesto, los vídeos más candentes del momento. Suscribirse es fácil, rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí. Prepárense. Porque la historia de Kerem y Hande es una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas que a veces se materializan en la vida real. Para los que no estén tan familiarizados con ellos, les doy un pequeño contexto. Kerem Bürsin es un actor turco súper talentoso y con un carisma que enamora a cualquiera. Hande Erçel, por su parte, es una actriz turca también guapísima y con un talento innato. Juntos protagonizaron Love is in the air, una serie que rompió récords de audiencia en todo el mundo. Y qué sorpresa, el amor de la ficción traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, se empezó a rumorear que entre Kerem y Hande había algo más que amistad. Y claro, con esa química, con esas miradas, con esa conexión que tenían, era difícil no notarlo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a crear teorías, a analizar cada gesto, cada foto, cada publicación en redes sociales. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Fotografías juntos, salidas románticas, comentarios cariñosos. Todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Y aunque al principio ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada, el tiempo les dio la razón. Finalmente hicieron oficial su relación, y el mundo entero celebró su amor. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Se les veía felices, radiantes, enamorados. Eran la envidia de todos. Compartían fotos, vídeos, mensajes de amor en redes sociales. Era puro romanticismo. Pero como suele suceder en la vida, el amor, a veces tiene sus desafíos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas, de distanciamiento. Y lamentablemente confirmaron lo que nadie quería escuchar, habían decidido tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, fue un golpe duro para sus fans. Era como si se rompiera un sueño. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos hace creer, de nuevo, en el amor verdadero. Porque según las últimas informaciones, Kerem Bürsin habría hecho una confesión impactante. Y esta es la parte que los va a dejar boquiabiertos. Según fuentes cercanas, Kerem habría confesado a Hande que su amor por ella es eterno, que es el amor de su vida, y que a pesar de todo, la sigue amando con todo su corazón. Imagínense la escena. El corazón a 1000. La emoción a flor de piel. ¿Se imaginan la conversación? ¿La mirada? ¿Las palabras? Uf. Solo de pensarlo me da escalofríos. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, como siempre en el mundo del espectáculo hay fuentes confiables, amigos en común, personas que conocen los secretos mejor guardados. Y en este caso parece ser que la noticia ha salido a la luz gracias a un círculo íntimo. Obviamente no tenemos la confirmación oficial de Kerem ni de Hande, pero las fuentes son bastante sólidas. Además hay otros detalles que alimentan esta teoría. Por ejemplo, se dice que Kerem ha estado intentando acercarse a Hande, enviándole mensajes, regalos. Intentando reconquistarla. Y Hande por su parte, aunque ha mantenido una postura más discreta,
también ha dado algunas señales. Algunos gestos, algunas publicaciones. Todo parece indicar que la llama del amor aún no se ha apagado. Por supuesto, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por hecho. El mundo del espectáculo es así, lleno de rumores, de especulaciones. Pero en este caso las piezas encajan. La historia, la química, la confesión. Todo apunta a que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. ¿Y qué pensamos nosotros? Pues sinceramente nos encanta la idea. Kerem y Ande son dos personas maravillosas. Dos artistas increíbles. Y juntos hacen una pareja espectacular. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para sus fans. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones, lo importante es que ellos sean felices. Si deciden darse una segunda oportunidad, genial. Si deciden seguir caminos separados, también. Lo importante es que elijan lo que les haga bien, lo que les haga sentirse plenos. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que a veces nos obsesionamos con las parejas, con los romances de las celebridades. Nos involucramos tanto que nos olvidamos de lo más importante, la felicidad de esas personas. Ellos tienen derecho a su vida privada, a tomar sus propias decisiones. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar esas decisiones y desearles lo mejor. Volviendo al tema principal, la confesión de Kerem nos hace pensar en el poder del amor, en la perseverancia, en la esperanza. Nos recuerda que a veces, los amores verdaderos superan los obstáculos, las dificultades. Y que incluso después de una ruptura, es posible volver a encontrar el camino de vuelta. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Bueno, hay varias posibilidades. La primera y la más romántica es que Ande responda a los sentimientos de Kerem y decidan darse una segunda oportunidad. Imagínense la boda. Los hijos. Sería el cuento de hadas perfecto. La segunda posibilidad es que Ande no corresponda a los sentimientos de Kerem. Que a pesar de todo decida seguir adelante con su vida. Y en ese caso tendríamos que respetar su decisión. La tercera posibilidad es que ambos decidan mantener una amistad, una relación cordial, sin volver a ser pareja. Y también es una opción válida. Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que la confesión de Kerem ha puesto el mundo de cabeza. Ha revivido la esperanza, ha generado expectativas, ha hecho que sus fans vuelvan a soñar. Y en definitiva ha demostrado que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier cosa. Ahora quiero compartir con ustedes algunos detalles que hacen que esta historia sea aún más interesante. Por ejemplo, se dice que Kerem ha estado muy pendiente de Ande, incluso en momentos difíciles. Y que ha sido un gran apoyo para ella. Esto demuestra que a pesar de todo, existe un cariño, un respeto mutuo. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y los vídeos recientes de Kerem y Ande. Y han detectado algunas señales que podrían indicar una atracción, una conexión. Aunque claro, hay que tomar estas interpretaciones con cautela. También se rumorea que Ande podría estar pasando por un momento difícil. Y que Kerem, al enterarse, no dudó en ofrecerle su apoyo incondicional. Esto refuerza la idea de que, a pesar de la ruptura, existe un lazo muy fuerte entre ellos. En fin, la historia de Kerem y Ande es una montaña rusa de emociones. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace soñar. Y sobre todo, nos hace creer en el amor. Y para mí, esa es la magia de esta historia. Antes de terminar, quiero abordar algo que creo que es importante. Y es el papel de los medios de comunicación y de los fans en este tipo de situaciones. A veces nos dejamos llevar por la emoción, por la especulación. Y sin querer podemos perjudicar a las personas involucradas. Por eso es fundamental ser respetuosos, ser cautelosos. No difundir rumores falsos, no invadir su privacidad. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos, con vidas propias. Y que merecen nuestro respeto. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un tema apasionante, lleno de intriga y de emociones. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles. Y que a veces los cuentos de hadas se materializan en la vida real. Y con esto, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quería compartir con ustedes toda esta información, todos estos detalles. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de la confesión de Kerem, de las posibles consecuencias, de los rumores, de las expectativas. Hemos analizado la historia de Kerem y Hande, de su amor, de su ruptura, y de la esperanza de una segunda oportunidad. Hemos recordado la importancia del respeto, la cautela, y la admiración hacia el amor. Ahora, quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias. Me encanta saber que les interesa el contenido que hago, y me emociona mucho su apoyo. Son lo máximo. Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán? ¿Qué esperan que pase? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Compartan sus ideas, sus emociones. Me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Así más personas podrán disfrutar de esta historia. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Para no perderse ningún vídeo más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.